¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de la libreta de Irma en Café y Noticias de Sin embargo al aire? Yo saludo como siempre con muchísimo gusto a Perla Velázquez y a Dani Barragán, que son las titulares de este espacio, y hoy me encuentro con el gran Guillermo Arriaga. Estoy feliz. Muchas gracias, Guillermo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Irma. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte siempre. No, yo a ti. Y la verdad es que podría hablar horas de Guillermo, pero bueno, todos, todas, todes lo conocemos muy bien y no quiero perder tiempo porque vamos a hablar de esta maravillosa novela que se llama Extrañas. Guillermo, ahora sí que me has dejado con la boca abierta. Cuéntame cómo surgió la idea de hacer esta novela que está situada en el siglo XVIII y que toca estos temas que a todos nos preocupan, nos causan repulsión, etcétera, que es la medicina, el desarrollo de la medicina y los seres extraños, deformes, etcétera. Mira, ahora sí que la historia me buscó. Casi siempre yo soy el que tiene las historias de El Salvaje, Un dulce olor a muerte, Retorno 101, Salvar el Fuego. Son historias con las que yo he crecido porque son parte de vivencias personales. Pero esta iba yo en la carretera en Texas y ¡pum! Un relámpago de tengo que hablar de esto. Me volteé y le conté a Sergio Avilés, mi amigo, de qué se trataba. Luego regresé aquí con mi esposa y con mis hijos y con mi mamá y mi papá y les conté más o menos. Me decían, no, pues sí estás un poco pirado, ¿no? La idea era hablar de las extrañas. Tú, en la novela, cuando llegues a las extrañas, cuando los lectores llegan a las extrañas, son seres que, únicos, que no se dan más que cada 300 años. Son una rareza. Y yo quería hablar de las extrañas en periodos de 300 años. En Mongolia, en el siglo X, en Noruega, en el siglo XV, en Inglaterra, en el siglo XVIII, en México, en Estados Unidos, así. Y en Mongolia, por ejemplo, tenía que ver con la guerra, en Noruega tenía que ver con la religión, pero aquí, en Inglaterra, se convirtió en una exploración de la ciencia, ¿no? Escribí La Mexicana, casi avancé unas 60, 70 páginas, escribí la de Mongolia, escribí la de Noruega, pero cuando empecé la inglesa se apropió de mí y vámonos, se siguió de largo. Y se convirtió en esta historia. A mí me llaman mucho la atención las extrañas. Cuando llegues, sabrás quiénes son. Son seres de verdad únicos. Hace rato me preguntaban que si eran seres místicos o mágicos. Dije, no, no tiene que ver ni con la magia ni con la mística. Son seres cuyo físico es extraordinario, ¿no? Causan pasmo, horror, miedo, sorpresa, admiración. Son seres con los que no puedes dejar de tener una fascinación. Y, y bueno, pero no pensé que el personaje para llegar a ellos tenía que hacer un recorrido, un largo recorrido sobre otras personas diferentes para llegar al culmen de la diferencia. Y así fue como nació William Burton, que es un personajazo, caray, ¿eh? Sí, William Burton nació así. Yo tenía la idea de presentar un noble, alguien que va a heredar muchísimo dinero y tierras, y era lo único que tenía más o menos, pero no sabía cómo iba a encontrarse con los seres hasta que poco a poco solitos se fueron dando y le impactan tanto estos seres extraños, por así decirlo, estos seres diferentes, que decide renunciar a su linaje, a su poder, a su herencia, a su fortuna, para tratar de estudiar medicina y entender qué es lo que sucede con estas personas.
Es que impresionante, además cómo va la curva, todavía no llego a las extrañas, como bien dices, pero cómo va la curva de este personaje por la curiosidad que le causan estos, que todo mundo les dice que son monstruos. Y a mí me gustaría justo hablar de esto, Guillermo, de por qué siempre lo que no conocemos, lo extraño, nos causa repele. Y yo de repente pienso incluso en cosas tan cercanas como los migrantes en otros países, en los países poderosos, ¿no? Porque siempre vemos al otro con este repele, con esta extrañeza, con este rechazo. Mira, es que también no podemos olvidar que los seres humanos tenemos también componentes biológicos. Eh, Cuando tú estás en contacto con la fauna y la naturaleza, como es mi caso, te das cuenta que cuando hay un individuo que pertenece a otro hato, o a otra manada, o a otra parvada, la, es rechazado de manera inmediata. O sea, el que no pertenece al grupo se le rechaza. El que no pertenece a la especie se le rechaza. Yo, por ejemplo, he visto pavos silvestres, guajolotes silvestres, que se han espantado y han volado una parvada que crees que es la suya. En cuanto aterrizan, se les van encima a todos hasta que los matan. Entonces, hay un componente biológico de resquemor, de suspicacia del otro, el que no pertenece a mi grupo. Ya viene en la naturaleza, te digo, porque lo veo en las especies animales, lo he visto a menudo. Siempre hay de tú, quién eres y qué quieres hacer acá, ¿no? Y, y bueno, el otro siempre, por esta cuestión natural, nos va a causar cierta incomodidad, por así decirlo. Pero se supone que el ser humano tiene la capacidad de raciocinio y rebasar lo animal, y debemos de dejar de pensar que el otro es una amenaza, que el que tiene una raza distinta a la mía es una amenaza, que el que tiene una clase social distinta es una amenaza, que el que es diferente a mí es una amenaza. Creo que ha habido una discusión en este siglo amplia para hablar de términos de exclusión, de inclusión, perdón, de aquellos que han estado excluidos, la preferencia sexual, la preferencia política, tus deseos, los trans, los gays, eh, los que tienen sobrepeso, etcétera, etcétera. Pero si alguien no ha estado en esta inclusión, han sido las personas que tienen diferencias físicas. Esos son los que están más fuera del discurso. Como muchos de ellos no se pueden expresar, no pueden verbalizar el sufrimiento. Y aun cuando tienen capacidad intelectual brillante, brillante. Yo tengo un amigo mío, muy brillante, con parálisis cerebral. Mejor promedio en la carrera de psicología, mejor promedio en la carrera de derecho, entrenador profesional de fútbol, estudió para ser entrenador de fútbol en la misma generación que la Volpe estudió, o sea, era un tipo muy preparado, pero cuando yo lo recomendaba en trabajos, me decían, mira, sí tiene todas las capacidades, pero no sé, me da cosita era la respuesta de los amigos. No le entiendo cuando habla. No es una imagen que va de acuerdo con la empresa. Estoy hablando de buenas personas que querían ayudar, pero que se sacaban de onda, no sabían cómo comunicarse con esa diferencia. Entonces, esta novela habla de cómo podemos empatizar con el otro, dónde situarnos frente al otro, cómo aceptar al otro, aun cuando no tengamos capacidad de relacionarnos con ellos. Y a mí se me hace un tema importantísimo y muy actual, aunque esté situada en 1781 y un poquito adelante, bueno, va transcurriendo el tiempo. Y ahí hay otra cosa que yo te quiero preguntar, porque el trabajo que hiciste con el lenguaje es sorprendente. Entonces, cuéntanos cómo fue este proceso para lograr el lenguaje con el que se hablaba y se escribía en el siglo XVIII, finales del siglo Bueno, XVIII. primero que nada decidí no usar ninguna palabra que hubiese sido acuñada después de 1790.
Para eso conté con una magnífica herramienta se llama Enclave RAI, una página de la Real Academia de la Lengua Española que te dice cuándo se usó por primera vez una palabra, en dónde se usó por primera vez y cuándo se registró en el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es de 1780. Y a partir de ahí fui viendo cómo se expresaban algunas palabras de modo antiguo. Por ejemplo, veneno se decía venino, oscuro se decía escuro, infección se decía infisión, subsecuente se escribía como se escribe ahora en inglés, con B, Q y diéresis, ¿no? Y, y entonces no usar estas palabras, si eran más allá de 1790, no los usaba, lo cual me causó muchos problemas. Por ejemplo, no pude usar la palabra controlar. Controlar la infección. ¿Cómo dices controlar la infección? No podía. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo dices tenía una herida en el torso? Torso no se usaba. O sífilis. La palabra sífilis no existía. O sea, hay cerca de 500 palabras que yo tenía ya pensadas ahí, que tuve que ir y tanto. Cuando me di cuenta que control, escupitajo, no sé no existía escupitajo. Eh, decenas y decenas de palabras. Escalpelo, que es tan importante para abrir el cuerpo humano, no existía. Autopsia, no existía. Entonces, tú imagínate, en una novela de medicina no tener autopsia, causaba dificultades. Luego decidí no usar el qué, aunque o por qué. Se supone que el qué es una herramienta fácil para un escritor porque te ayuda muy rápido a vincular un concepto con otro. Es vinculativo o es interrogativo o olvidé ahorita la palabra, el aunque. Entonces, quitar el qué me hizo reelaborar y reelaborar y reelaborar la frase hasta que mi cerebro empezó a pensar sin el qué, ¿sabes? Ya hubo un momento en que ya naturalmente escribí sin qué, pero luego empecé a escribir chat sin qué, mail sin qué. Prescindí del adverbio en mente, únicamente, solamente, equivocadamente, lo cual dificulta también, ¿no? Solamente se le permitía el ingreso a tales personas. Entonces, ver cómo resolverlo. Y después la puntuación. La puntuación moderna es mucho de punto y aparte, frases cortas. Mucho, sí. Y ahora procuré que fueran comas, 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 comas. Sí. Y en el siglo XVIII era muy difícil hacer los libros porque la tipografía la ponían con, no sé si te acuerdas, eran letritas de plomo. A mí Claro. me tocó que mis primeros libros fueran así. Se colocaban letritas de plomo y el pobre tipógrafo tenía que estar poniendo las letritas de plomo una por una. Y entonces, para evitarse el trabajal, hacían cajas muy cerradas, no abiertas. Y le pedían a sus escritores, por favor, procura no poner muchos espacios porque desperdiciamos la caja. Pero una vez que descubrí el uso de la coma, dije, bueno, puede ayudar a crear una cadencia distinta a la que no están acostumbrados los lectores de este siglo. Y puede ser que se sientan que están en otra época por la forma en que está narrada. Y se logró, ¿eh? De verdad lo lograste, porque desde que lo empiezas a leer te metes y esto mismo le da también un ritmo frenético que no para y no para y no puedes dejar de leerla. Y yo te agradezco muchísimo, muchísimo, Guillermo Arriaga. Siempre es un honor y un gusto conversar contigo. Y pues vamos a acabarla de leer. Vayan, cómprenla porque es una maravilla. Gracias, Guillermo, de verdad. Gracias, querida Irma. Te mando un enorme abrazo, te agradezco el espacio. Y yo a ti, nos vemos y que tengas mucha suerte con esta gran novela. Hasta pronto. Muchas gracias, Irma. Hasta pronto. Chao.